Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con la clase de apologética donde nos quedamos que en Apocalipsis. En Apocalipsis decía que Jesús es fiel y verdadero. Punto seguido. Jesús dice en Juan 14, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Vamos a analizar este pasaje bíblico de Apocalipsis 19:11. Amados hermanos, la Biblia describe a nuestro Señor Jesús regresando victorioso en un caballo blanco, y lo llama exactamente por ese nombre, fiel y verdadero. El versículo dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballero blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con su justicia de juzgar y pelear. Este pasaje, el título es Fiel y Verdadero. Destaca la naturaleza justa, leal y confiable de nuestro Señor Jesús para cumplir la promesa y ejecutar el juicio. Además, el texto añade que viene un ejército celestial y lleva escrito otros nombres gloriosos como Rey de Reyes, Señor de Señores. Todo esto es cuando viene nuestro Señor Jesucristo, viene como el título mismo dice, fiel y verdadero. Amén, mis amados hermanos. Escriba, seguir a Jesús no significa que tiene que apagar tu cerebro, coma, no significa entregar todo lo que eres, tu corazón, mente y alma, a Él. Punto seguido. Parte de nuestra mayordomía como seguidores suyos es usar las habilidades que Dios nos ha dado, nuestro intelecto, así como decaído como es, para su gloria. Punto aparte. No confiamos en las facultades, al contrario, las sometemos a Dios y las usamos con el fin de glorificarnos. Vamos a analizar esto. Aquí dice que según eh, nuestro Señor Jesús, seguirlo no significa que tenemos que apagar nuestro intelecto. Significa entregarle todo lo que nosotros somos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, a Él. Y esto es lo que nos hace ver a nosotros como administradores, mayordomos, como seguidores suyos, de usar las habilidades que el Señor Dios nos ha dado a través de nuestro intelecto, así como ha, ha caído, es para que nos levante y veamos su gloria. Porque nosotros no podemos confiar en nuestras facultades, porque nuestras facultades nos pueden engañar. Nosotros nos sometemos a Dios y la usamos con el fin de glorificar su santo nombre. A su gloria sea y a su gloria. Bien, mis amados hermanos, punto aparte. ¿Cómo glorificamos a Dios? Por último, el propósito de estudiar la apologética. Por último, el propósito de estudiar la apologética
y las visiones del mundo no es ganar debates o parecer intelectuales, coma, sino ganar corazones defendiendo la verdad del Evangelio y desafiando ideas falsas. Repito todo el renglón. ¿Cómo glorificar a Dios? Ponen eso, ¿cómo glorificar a Dios? Ponen entre signos de interrogación. Por último, el propósito de estudiar la apologética y las visiones del mundo no es ganar debates o parecer intelectuales, sino ganar corazones defendiendo la verdad del Evangelio y desafiando la y desafiando ideas falsas y desafiando ideas falsas. El objetivo de estudiar las cosmovisiones, el objetivo de estudiar las cosmovisiones y la apologética es que tú y yo podamos involucrarnos mejor con nuestros amigos, nuestros vecinos, colegas, compañeros de clase y familiares para comunicarles sabiamente la verdad. Repito, el objetivo de estudiar la cosmovisión y la apologética es que tú y yo podamos involucrarnos mejor con nuestros amigos, vecinos, colegas, compañeros de clases y familiares para comunicarles sabiamente la verdad, para comunicarles sabiamente la verdad y confiabilidad del Evangelio y defenderlo de falsos maestros de suposiciones incorrectas y de la incredulidad, de suposiciones incorrectas y de la incredulidad. Punto aparte. Queremos ayudar a personas, queremos ayudar a personas, queremos ayudar a personas a reconocer la racionalidad, a reconocer la racionalidad de las creencias cristianas. Punto aparte. Vamos a analizar este párrafo. ¿Cómo glorificar a Dios? ¿Cómo nosotros podemos glorificar a Dios? Aquí dice que para glorificar a Dios nosotros tenemos que prepararnos, estudiando como lo estamos haciendo. Sí, y estudiar la apologética y las visiones del mundo no es ganar debates o parecernos los más sabios, los intelectos. No, sino es ganar corazones defendiendo la verdad del Evangelio y confiando en que nosotros podemos enseñar que no son como aquellos falsos maestros que dan ideas falsas. Dice, y para nosotros tenemos un objetivo de estudiar la cosmovisiones y la apologética. Es que todos nosotros podamos involucrarnos mejor con nuestra sociedad que hay en nuestro entorno. Por ejemplo, nuestra familia, amigos, vecinos, colegas del trabajo, compañeros de la universidad, del colegio.
Sí, y así nosotros podemos eh, enseñarles con confiabilidad el Evangelio y defenderlo, y defender el Evangelio de falsas doctrinas. Sí, falsas doctrinas que enseñan algo incorrecto. Nosotros tenemos que ayudar a personas no cristianas a cuestionar la verdad. Personas no cristianas son que no conocen a Dios, no conocen a Dios. Como nosotros lo hacemos, salimos a evangelizar. Sí, entonces nosotros le vamos a ayudar reconociendo la, la racionalidad que nos muestra, nos enseña las creencias cristianas que tenemos sobre nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Escriba un, un título con rojo ponen. Los cristianos a lo largo de la historia, los cristianos a lo largo de la historia han utilizado la apologética, han utilizado la apologética para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Repito todo el título. Los cristianos a lo largo de la historia han utilizado la apologética para la gloria de Dios. Punto aparte. La iglesia primitiva. Pero antes de irnos allá, se me estaba pasando en alto. Ustedes tienen conocimiento sobre qué es las cosmovisiones. Bien, vamos a explicar. Las cosmovisiones son el conjunto de creencias, de valores y conceptos a través de los cuales una persona, cultura o época interpreta el mundo y su lugar en él. En resumen, amados hermanos, son lentes o filtros mentales con el que entendemos la realidad de la naturaleza y de la misma vida. Eso es lo que es cosmovisión, mis amados. Bien, vamos a ver eh, este subtítulo. Los cristianos a lo largo de la historia han utilizado la apologética para la gloria de Dios. Punto aparte. La iglesia primitiva. Muchos han de conocer qué fue la iglesia primitiva. Vamos a dar una pequeña conocimiento, ¿no? Se conoce como iglesia primitiva a la comunidad cristiana inicial formada por nuestro Señor Jesucristo. Él y sus apóstoles a través de la resurrección de nuestro Señor Jesús. La iglesia primitiva abarca aproximadamente desde los años 30 después de Cristo, después del Pentecostal, hasta el siglo IV. La iglesia primitiva se caracterizó fundamentalmente por hacer una unidad cristiana. Y esta unidad le da un fervor en lo que es la oración y la expansión, la predicación del mensaje cristiano. Los primeros cristianos, amados hermanos, compartieron sus bienes, compartían sus comidas, pan, vestimenta, y se centraban en la enseñanza
en ese tiempo de los apóstoles. Originalmente, la iglesia primitiva surgió en una comunidad del judaísmo, pero rápidamente se extendió a otras etnias, a otras naciones. Y así se cumple la vocación universal que es los cristianos. Durante sus primeros siglos, la iglesia sufrió severas persecuciones por parte del Imperio Romano, que en ese tiempo tenía oprimido a, al pueblo al país de Israel, al pueblo santo de Dios. Cosa que llevó a los cristianos, los seguidores de nuestro Señor Jesús, a reunirse en lugares ocultos, como cuevas, subterráneos, catacumbas. Ellos ahí se reunían para predicar la palabra de Dios. Llevaban sus mecheros, candeleros, porque en ese tiempo no, la luz eléctrica no había. Entonces ellos aprovechaban todos los recursos que tenían para predicar la santa palabra de Dios. Amén, mis amados hermanos. Vamos a escribir. El libro de Hechos, capítulo 17. El libro de Hechos, capítulo 17, han utilizado la apologética para la gloria de Dios. Perdón, disculpe. El libro de Hechos 17 contiene una descripción de la apologética. Repito, el libro de Hechos 17 contiene una descripción de la apologética de Pablo, quien discutía en la sinagoga. Contenía una descripción de la apologética de Pablo, quien discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, coma, en la plaza cada día, con los que concurrían, así como el Areópago. Punto aparte. Repito, todo el reloj. En el libro de Hechos 17 contiene una descripción de la apologética de Pablo, coma, quien discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. En la plaza cada día, con los que concurrían, así como el Areópago, Vamos a ver este pasaje bíblico nos da una enseñanza sobre qué pasó con la apologética del apóstol Pablo en los capítulos 17 hasta el 19. Aquí se relata el inicio de una confrontación del apóstol Pablo con las ideas filosóficas de Atenas. Tras debatir en la sinagoga y en la plaza pública, fue llevado al Areópago por filósofos epicúreos y estoicos. Ustedes saben en ética cristiana quién eran estas escuelas de filosóficos, los estoicos y los epicúreos. Estos integraban indignados por su mensaje sobre Jesús y la resurrección, y le pedían al apóstol Pablo que explique, que dé una explicación contundente
de lo que estaba predicando, de lo que estaba hablando. El texto, amados hermanos, detalla que el método de Pablo en el versículo 17, Pablo se limita a hablar con los judíos. Y él a diario compartía el mensaje y debatía en el mercado con cualquier persona que estuviera interesado en saber las buenas nuevas. Y muchos personas curiosos en la plaza lo llamaban charlatán o palabrero. Entonces, mientras que otros creían que estaba promoviendo a dioses extranjeros, porque la prédica de Pablo era acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo 19, fascinados por esta nueva enseñanza, lo escoltaron a una reunión del Areópago en el Consejo Supremo de la ciudad. El Areópago es como en ética cristiana vimos que era eso, ¿no? Es la colina de reuniones de Ares, donde se reunían los famosos intelectos, como quien dice, los eruditos, ahí vienen los estoicos y ay, pues se me fue, los estoicos y bueno, se me fue, los estoicos y los epicúreos, medio difícil, ¿eh? Entonces, fascinados por esta enseñanza, se van allá. Entonces, el apóstol Pablo preparó el escenario para su famoso discurso sobre el Dios desconocido, el Dios no conocido, porque a lo que uno en la plaza, a lo que uno dice que iba al Areópago, había una placa en nombre dice al Dios no conocido. Entonces, Pablo se basa en esto, en estos, en esta enseñanza sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Escriban, punto aparte, de 19, 17 y 19. El apóstol Pablo emplea el término apología. El apóstol Pablo emplea el término apología en su discurso ante Félix y Agripa. El apóstol Pablo emplea el término apología en su discurso ante Félix y Agripa, cuando dice, haré mi defensa. Cuando dice, haré mi defensa. Libro de Hechos, capítulo 24, versículo 26. Libro de Hechos, capítulo 24, versículo 26. Vamos a analizar este punto. Este es bien interesante aquí en este libro de Hechos. Los capítulos 24 y 26 del libro de los Hechos narra el juicio y la defensa del apóstol Pablo ante las autoridades romanas en Cesarea. Porque ahí al apóstol Pablo lo arrestaron por acusaciones de alboroto y profanación. Y el apóstol Pablo utiliza esta oportunidad no solo para defender su inocencia, sino para proclamar el evangelio con valentía a los gobernantes. El apóstol Pablo
se enfrenta a gobernadores, al gobernador Félix. Los líderes religiosos judíos contratados contratan a un abogado Tertulo o Tértulo para que sea el acusador de que Pablo era una amenaza pública y era, aparte de una amenaza, era un líder de una secta y profanador del templo. O sea, mire cómo lo injuriaban al apóstol Pablo. El apóstol Pablo refuta sus cargos explicando que sirve al Dios de sus padres con la creencia de la resurrección. Y solo esto le mantenía una conciencia limpia, porque él no descartaba que él saqueaba los templos, profanaba los templos. No, él con una conciencia limpia, porque solo hablaba de la palabra de Dios y la resurrección, porque estos pueblos, el pueblo greco-romano, no creían en la resurrección. Entonces el apóstol Pablo, ante el rey Félix, intimidado por el mensaje de Pablo sobre su justicia y el juicio venidero, responde el caso. Y Pablo mantiene la posición de que estaba siendo preso sobre una injusticia sobre él. Y al apóstol Pablo lo mantuvieron preso durante 2 años, esperando que le ofrezcan, el rey Félix, esperando que le ofrezca a alguien sobornos para liberarnos. Entonces, el apóstol Pablo luego lo manda ante el gobernador Festo. Festo sustituye a Félix y los judíos intentaban trasladarlo a Pablo a Jerusalén para tenderle una emboscada ahí y matarlo. Porque el apóstol Pablo se protegía de ejercer su derecho como ciudadano romano y apelaba a su caso directamente ante el emperador de Roma. Antes de ser enviado, Festo le explica la compleja situación en que estaba él en calidad de prisionero. Y el rey Agripa, un monarca judío aliado a Roma, quien expresa también su curiosidad de escuchar al apóstol Pablo, porque él era judío y él sabía que nuestro Señor Jesucristo resucitó, pero los judíos, los maestros de las leyes en ese tiempo, querían callarle la boca a Pablo. Entonces el rey Agripa le dé que cuente su testimonio ante una gran audiencia pública. Y el apóstol Pablo relata su vida como fue antes un fariseo. Fariseo no es un pecador, no, mis amados hermanos. Fariseo es una persona que conoce, una persona letrada, que conoce las leyes al revés y al derecho. Y cuenta que tuvo un encuentro milagroso con nuestro Señor Jesús en el desierto, camino a Damasco.
y su llamado fue un llamado divino para predicar a los, a los, a los judíos y a los gentiles. El apóstol Pablo termina interpelando al rey Agripa sobre la creencia de los profetas. Y Agripa, impresionado por la prédica de Pablo, ahí da esa famosa frase que todos las conocemos, que le dice, por poco y me persuade ser cristiano. Por poco me persuade ser cristiano. Para que este rey diga eso, era porque Pablo daba una prédica de enseñanza con conocimiento, con sabiduría. Para que diga esto este rey Agripa, por poco me persuade. Pablo demuestra su inocencia, demuestra que es inocente de cualquier delito que haya sido digno de muerte o de estar preso. Y debido a su apelación, deben enviarlo a Roma. Amados hermanos, estos eventos marcan un punto de inflexión donde la misión del apóstol Pablo y la misión también de nosotros de predicar, de proclamar el evangelio, de defender el evangelio, la palabra de Dios. Y Pablo fue trasladado al Imperio Romano. Y no es porque él quiso, sino que fue un cumplimiento, un propósito divino de llevar el evangelio ante los gobernadores de aquella gente y defendiendo la fe cristiana. Pablo era un apologista neto, defendía la fe cristiana. Amén, mis amados hermanos. Bien, escriba, mis amados hermanos. Un término similar aparece en la carta de Pablo. Un término similar aparece en la carta de Pablo. Un término similar aparece en la carta de Pablo a los filipenses, mientras él defendía el evangelio. Repito, un término similar aparece en la carta de Pablo a los filipenses mientras él defendía el evangelio. Punto seguido. Filipenses capítulo 1, versículo 7 y 16. Filipenses capítulo 1, versículo 7 y 16. Vamos a quedarnos ahí, mis amados hermanos, porque ya es el tiempo. Hay que dar clase al otro año. Amado Dios y buen Padre Celestial, le damos gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias, Señor, por ser el guía en esta